Dramática toma de rehenes en café de Australia. Un clérigo iraní, el autor de la dramática toma de rehenes. Tiroteo deja al menos 6 muertos en Pensilvania. Justicia asegura que Uber estará prohibido en Francia desde 2015. Empleados de Amazon inician huelga de 3 días. Insólito. Justicia china declara inocente a un hombre que fue ejecutado hace 18 años. Muy buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo. La noticia internacional del día nos lleva hasta el otro lado del mundo, hasta Australia, en donde 16 horas de pánico se vivieron luego de que un hombre de origen iraní, que también es perteneciente al clérigo del Islam y seguidor del extremismo de Al-Qaeda y del Estado Islámico, tomó como rehenes a los clientes de un café en la ciudad de Sydney. La policía retomó el control del lugar a sangre y fuego. La toma de los rehenes inició a las 9:30 de la mañana, hora australiana. Los primeros datos señalaban que un hombre de unos 40 años retuvo a cerca de 20 clientes y empleados en el Lindt Chocolate Café, ubicado en la zona financiera de la ciudad de Sydney. I can confirm for you that we have an armed offender in premises holding an undisclosed number of hostages in the city, in the Martin Place area. La zona fue evacuada, mientras que en la ventana del local fue expuesta una bandera islámica con un mensaje escrito en árabe que decía: "No hay otro Dios que Alá y Mahoma es su profeta". This is a very disturbing incident. It is profoundly shocking that innocent people should be held hostage by an armed person claiming political motivation. Tras 7 horas de detención, 5 personas salieron huyendo del lugar y posteriormente fueron retiradas para participar en una evaluación médica. 8 horas después fue identificado el autor de los hechos, un iraní llamado Mantegui Boujerdi, quien se trasladó a Australia en 1996 y adoptó el nombre de Man Haron Moniz. Era reconocido como un clérigo musulmán radical. El secuestrador pedía que le llevaran una bandera del Estado Islámico y que se le concediera una audiencia con el primer ministro australiano. Posteriormente, 6 rehenes lograron salir del lugar y tras una hora de gran angustia, la policía entró en el café en medio de las balas. Los rehenes fueron rescatados en su mayoría en buen estado. No obstante, de acuerdo con la policía, el autor del crimen y 2 clientes más perdieron la vida. Además, 6 personas fueron transportadas en ambulancias tras resultar heridas. Accounted for at this stage 17 hostages. That includes the 5 that escaped yesterday and a number that have been caught up. 2 deceased amongst the hostages and 6 that were uninjured. We also have a lone gunman who has been shot and killed, and we have a male police officer who has been injured. Según la información oficial, los cuerpos policiales expertos en situaciones de riesgo entraron en el lugar tras evaluar todas las condiciones de los rehenes y del secuestrador. La policía de Bélgica arrestó a 4 hombres que mantuvieron secuestrada por varias horas a una persona en la ciudad de Gante, en Bélgica. Los resultados de las primeras investigaciones indican que el incidente estaría relacionado con un ajuste de cuentas por drogas, por lo que no tuvo ninguna relación con la toma de rehenes que se presentó en Sydney, Australia. Los agresores no se resistieron a la detención. Según la policía, los hombres tenían antecedentes por diversos casos relacionados con drogas. Y hay conmoción también en los Estados Unidos. 6 personas murieron en 3 tiroteos relacionados entre sí que se registraron en el estado de Pensilvania y que fueron perpetrados al parecer por un militar en ese estado de la Unión Americana. La policía tiene acorralado al sospechoso que todavía permanece atrincherado en una vivienda. Los disparos se escucharon en 3 localidades del condado de Montgomery, cerca de la ciudad de Filadelfia. Primero, uniformados hallaron en una vivienda el cadáver de una mujer. Apenas media hora después se encontraron en otra casa otros 2 cuerpos y luego 2 más en una tercera residencia. Según las primeras informaciones, todas las muertes están relacionadas. Se cree que el atacante mató a su esposa y luego a otros miembros de su familia tras una presunta disputa doméstica. Policías encontraron un vehículo que pertenece al sospechoso estacionado frente a una casa no muy lejos de donde ocurrieron los hechos. The tactical team is moving very slow and methodically because they have information to believe that the person may be barricaded in there and may be armed and dangerous. El sospechoso ha sido identificado como Bradley William Stone, de 35 años. La zona donde está escondido permanece acordonada y fuertemente vigilada. Hasta ahora la policía no ha decidido usar la fuerza.
El servicio de transporte Uber estará prohibido desde 2015 en todo el territorio francés. Así lo anunció el Ministerio del Interior, que decidió no reglamentar dicha plataforma. La decisión se da horas después de que cientos de taxistas salieron en sus carros a las calles de París, la capital, a protestar en un plan tortuga en rechazo a lo que califican como competencia desleal. El gobierno francés advirtió que toda persona que desde el próximo 1 de enero ponga en relación a clientes y conductores sin los permisos necesarios se expondrán a una multa de 300.000 euros y hasta 2 años de prisión. Hacemos una pausa en CMI Mundo, ya regresamos. 3 israelíes fueron acusados de ser los responsables de un incendio que se registró en una escuela de Jerusalén en la que estudian niños judíos y árabes. Los 3 hombres pertenecen a la organización extremista judía La Java, que se opone a la coexistencia de religiones dentro de Israel. Los hombres incendiaron varios salones de clases mientras los estudiantes se encontraban en vacaciones y pintaron grafitis amenazando a los jóvenes árabes. Y nos vamos hasta Europa. El paro nacional convocado por los trabajadores belga paralizó al país por completo. Los empleados protestan contra las medidas de austeridad que impuso el gobierno en Bruselas. Alors la raison pour laquelle il n'y a aucun vol à Bruxelles Airport aujourd'hui et partout en Belgique, c'est en raison de cette grève nationale et l'arrêt des activités de Belgocontrol. Así amanecieron las estaciones de tren y los aeropuertos de Bélgica. La huelga general de 24 horas deja hasta el momento cerca de 50.000 viajeros afectados. El paro fue convocado por cristianodemócratas, socialistas y liberales para mostrar su desacuerdo con las medidas del Ejecutivo del primer ministro Charles Michel, con las cuales se busca aumentar la edad de jubilación, hacer recortes en los servicios públicos, la cultura y el transporte, y congelar el aumento de salarios. Donc ici, nous sommes réunis en front commun pour dénoncer les mesures du gouvernement, les mesures imposées par le gouvernement, notamment en termes d'économie au sein de la SNCB. Los hospitales ofrecieron servicios mínimos al igual que las prisiones. La mayor parte de las escuelas del país, los tribunales y las administraciones permanecieron cerradas, así como los servicios de correos y aseo. El gobierno belga ha señalado en numerosas ocasiones que los recortes son necesarios para que la economía del país sea lo suficientemente competitiva respecto a las economías de la zona. Naciones Unidas entregó hoy un nuevo reporte sobre las cifras que deja el conflicto en el este de Ucrania. Desde septiembre, cuando se pactó un cese al fuego entre el ejército y los rebeldes prorrusos, han muerto al menos 1.357 personas. Es decir, que desde que se iniciaron los combates, 4.707 personas, entre civiles y militares, han perdido la vida. El informe de la ONU también detalla que más de 5 millones de ciudadanos en las regiones de Donetsk y Lugansk luchan por sobrevivir, especialmente con la llegada del invierno. Y el Vaticano ofreció a los Estados Unidos soluciones para cerrar la cárcel de Guantánamo en Cuba luego de que el secretario de Estado John Kerry pidiera ayuda sobre ese tema. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, afirmó que el gobierno del presidente Obama pidió asistencia al Papa Francisco para buscar soluciones humanitarias adecuadas para los actuales detenidos que se encuentran en esa base militar en Cuba. La reciente llegada a Uruguay de 6 reclusos procedentes de Guantánamo deja a ese centro penitenciario con 136 presos que ya tienen una aprobación para ser transferidos a otros lugares del mundo o a otras cárceles dentro de la Unión Americana. Los empleados de Amazon en Alemania entraron en huelga de 3 días para protestar contra el gigante de ventas por Internet. El paro que cobija 5 de los 9 centros de distribución de Amazon en Alemania fue convocado por el sindicato. Los trabajadores piden mejoras en los salarios y en las condiciones de trabajo, mientras que las directivas de la empresa indicaron que probablemente habrá retrasos en las entregas navideñas debido al paro, pero que es posible recibir los pedidos a tiempo mediante la opción de entrega express que funciona con un sobrecosto. Y la policía de Hong Kong puso fin a las protestas en Victoria, la capital, tras realizar los desalojos del último campamento que se había establecido desde el pasado mes de septiembre. Los agentes policiales tardaron solo 1 hora para limpiar con ayuda de grúas los 100 metros de calle que estaban siendo ocupados por cerca de 50 manifestantes. La jornada se saldó con casi 1.000 detenidos y esta es la tercera operación de desalojo en menos de un mes a estos campamentos que los manifestantes levantaron hace 79 días y que exigen al gobierno de China derogar la ley que les impide escoger libremente a sus candidatos para el jefe de gobierno hongkonés que se espera sea electo en el año 2017.
Y escuchen esta historia. En China, una corte declaró hoy inocente a un joven que fue condenado a muerte hace 18 años. El hombre fue ejecutado en 1996 cuando tenía 18 años por aparentemente haber violado y asesinado a una joven en un baño público. Sin embargo, en 2005 un asesino en serie confesó haber cometido el crimen y desde entonces los padres del joven iniciaron una batalla jurídica para reivindicar su inocencia. Pero solo hasta hoy su reclamo tuvo un reconocimiento por parte de la Corte, que pidió perdón a la familia y ofreció una indemnización de casi $5.000, unos 10 millones de pesos colombianos. Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo. Quédense en el Canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota. Yo los espero en solo unos minutos, a las 7 en punto, una nueva emisión del Noticiero CMI con Claudia Palacios. Ahí nos vemos. Gracias por acompañarnos.